Hola a todos, bienvenidos al microcosmos de gestión. Muchas gracias por estar acá. Hoy voy a hablar sobre las métricas, los números, pero no todos los números, no cualquier número, sino los números que son relevantes para nuestro negocio. Sé que para muchos de ustedes pensar en los números es un poco abrumador y el desafío es poder interpretar la información que los números nos dan. Y para poder interpretar necesitamos obtener esos indicadores, esas métricas que se logran a partir de registros, muchas veces cotidianos, diarios, de información. Y otras veces no son registros diarios. Entonces, vamos a hablar sobre eso, sobre esos indicadores que nos hablan sobre la evolución de nuestro negocio, que nos informan sobre el cumplimiento o no de los objetivos que nos propusimos. Algunos indicadores, algunas métricas son básicas para todos los emprendimientos, otras son más específicas de algunos rubros y algunas métricas o algunos indicadores los crearemos nosotros si es necesario. La importancia de medir es que esa recopilación de información nos permite analizar la trayectoria de las estrategias, de las acciones concretas que se llevaron a cabo y también analizar el desempeño global del negocio. Entonces, en base a ese análisis se pueden tomar decisiones más certeras en cuanto a cómo seguir. Teniendo la información que nos dan los indicadores, podemos evaluar, analizar y mejorar. Ahora bien, ¿cuáles son las métricas que tenemos que llevar? ¿Cómo medirlas? ¿Qué registros tenemos que llevar en el día a día que permitan obtener los datos para luego tomar mejores decisiones? Primero voy a mencionar indicadores generales básicos y luego vamos a hablar de algunos específicos. Las métricas económicas básicas de interés para todo negocio son las ventas, las ganancias o el margen bruto, los costos fijos, la ganancia neta o el margen neto, el cash flow, el ROE. Principalmente esos son los principales indicadores económicos. Las ventas, es decir, la facturación, ¿no? Ese indicador simplemente resulta de ir sumando las ventas mensuales en pesos o en la moneda en la que factures. Entonces es importante tener los totales mensuales para poder llegar después al total anual. Y los mensuales son interesantes porque se pueden hacer análisis de ciclos de venta, por ejemplo, ¿no? Al ir viendo las ventas mes a mes, puedo analizar qué está pasando en el transcurso del año, la estacionalidad de las ventas, si lo hubiera. También el total anual, una vez que lo obtengo, nos permite calcular otro indicador que es el crecimiento anual de ventas, porque hago una comparación con las ventas del año anterior. Y eso también lo puedo expresar porcentualmente y decir que las ventas crecieron un tanto por ciento respecto del año anterior o del periodo anterior, si tomo semestres o trimestres. Así que bueno, las ventas, como todos sospechaban, es el primer más básico indicador económico. Y para poder obtenerlo debemos registrar, para poder construir este indicador debemos registrar todas las ventas en el momento en el que ocurren. No importa el medio de pago ni la forma de pago, si financiado, de contado, tampoco importa el momento de entrega, simplemente registrar adecuadamente la venta en el momento que ocurre. Es decir, detallar el tipo de producto o el tipo de servicio que se vendió. Y ese detalle de qué producto o qué servicio, es decir, no solo registrar el monto de la venta, sino el producto. Para los que venden productos les sirve después para llevar un control de stock, claramente. Pero también nos permite después hacer el análisis, cuando tenemos los totales anuales, hacer el análisis del 80-20, que en diferentes ocasiones lo menciono, que nos deja ver qué productos o servicios reportan el mayor nivel de facturación, que en general el 80% de la facturación proviene del 20% de los productos o servicios.
Entonces, este registro de ventas nos permite obtener también ese indicador y hacer ese análisis, y después sobre eso uno toma decisiones de productos, de línea de productos, si discontinuar o no, dónde enfocar más la estrategia de venta, hacia qué líneas, que son las que me reportan más ventas. Bueno, muchas cosas se pueden pensar a partir de estos indicadores que estamos construyendo basados en las ventas. Vamos por el segundo. Ganancia bruta o margen bruto. Este indicador es interesante medirlo a nivel global del negocio. En ese caso, lo que hacemos es ingresos totales, o sea, la facturación total menos los costos directos totales. Es decir, en el caso de productos, solo restamos insumos y mano de obra directa, y en el caso de servicios, solo restamos mano de obra directa. Ahí lo que vemos es la ganancia del negocio antes de pagar todos los costos fijos, pagar los impuestos y descontar amortizaciones. Por eso se llama bruta, en lugar de neta, que es cuando se descuentan todos esos conceptos. Entonces, bueno, la ganancia bruta, la información que me está dando es cuánto genera el negocio por sí mismo, ¿no? Qué capacidad tiene de generar ganancia. Como no estoy descontando impuestos todavía, entonces es una ganancia propia del negocio. Y también es interesante analizar ese margen bruto o ganancia bruta por unidad de producto, o por unidad de servicio, o por hora de servicio prestado, y así conocer cuál es ese margen, ¿no? Porque esa ganancia que reporta cada producto va a ser con la cual se paguen los costos fijos, los impuestos. Y bueno, y conocer qué ganancia me está dando cada producto, cada línea de producto, me permite tomar decisiones de marketing dentro de la estrategia que esté armando, ¿no? Potenciar productos de alto marketing, de alto margen, por ejemplo. Y también orientar decisiones de producción. Bueno, así que este indicador, la ganancia bruta o margen bruto, resulta de hacer ingresos totales menos costos totales directos. La tercera métrica básica económica también es el nivel de costos fijos con el cual opera el negocio. Estos costos son los costos estructurales, como alquiler, impuestos, servicios, gastos de limpieza, de seguridad, de conectividad, de movilidad. Bueno, en general no cambian mucho de un mes a otro si el negocio no está creciendo, ¿no? Si el negocio se mantiene estable, relativamente estable, los costos no estarían cambiando. Pero es importante registrarlos y seguirlos de cerca, teniendo en cuenta también que dentro de los costos fijos hay una cuenta que es la de gastos generales, y en esa cuenta se incluyen muchos pequeños gastos. Y muchas veces por esa caja chica, lo que llamamos la caja chica, se va mucho dinero. Entonces, contemplar el registro de todo lo que se gasta permite después analizar los rubros y orientar las decisiones para disminuir costos. Hay costos que, como sabemos, son variables, que están asociados a la producción del producto o a la prestación del servicio. No nos referimos a esos costos en este momento, sino a los costos de estructura, a los costos fijos. Sin embargo, en el registro de gastos que uno haga, como ahí se registran todos los gastos, de ahí salen los que corresponden a costos fijos y los que corresponden a costos variables. Así que bueno, ese es otro indicador, el de costos fijos, necesario, interesante de registrar y seguir de cerca. La cuarta métrica que nos interesa es la ganancia neta o el margen neto, que es la ganancia final que le queda al negocio. Es decir, cuánto después de pagar todos los costos, todos los impuestos y devengar las amortizaciones, bueno, eso es la ganancia final del periodo, la ganancia neta. Y como tal, como ganancia final real del periodo, vas a decidir qué hacer con ella, repartirla si son varios, repartirla entre los socios,
o entre los colaboradores, dividirla como premio, invertirla para el negocio, para otro, en algún proyecto o en infraestructura, o bien ahorrarla, pueden elegir ahorrarla de alguna manera para el negocio también. Bueno, son las opciones. Pero eso es lo que queda, lo que finalmente puedo decir, ok, el negocio me dio esta cantidad de dinero este año, esta es la ganancia que tuve este año. Y no le debo nada a nadie. Y cancelé todas las deudas. Y eso es lo que quedó disponible, ¿no? Este valor de esa ganancia neta se puede poner en relación, por ejemplo, a las inversiones que se realizaron en ese periodo y así podemos conocer el retorno de esa inversión. Bueno, y otros indicadores también podríamos luego derivar de este. Sobre ese indicador, el retorno de la inversión, que por las siglas en inglés se llama ROE, Return on Equity, y también sobre cash flow, sobre el flujo de efectivo, les dejo un comentario en el descargable de este micropodcast. Esos serían los indicadores económicos básicos que le sirven a todo negocio, pero no son los únicos. Y no son los únicos si tenemos una visión de sostenibilidad en nuestro emprendimiento, porque si adoptamos ese prisma para mirar el negocio, no vamos a mirar solo la economía del negocio, también vamos a mirar aspectos sociales y ambientales. En ese sentido, también se pueden crear indicadores para evaluar cómo esas variables se están comportando a lo largo del tiempo. Entonces podemos también pensar sobre salarios o sobre los pagos a los trabajadores del equipo, cómo están retribuidos en relación al resto del sector, o qué política definimos nosotros para aumentarles el salario, son parte de la redistribución de ganancias. Yo encuentro en las asesorías que todos los emprendedores que contratan a alguien están muy preocupados por pagarles bien. Y eso es alucinante. Como, siempre me preguntan, pero yo quiero pagarles bien. ¿Estás segura que estoy pagándoles bien? Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Ahí hay un aspecto social que se está cuidando y que aporta a la sostenibilidad del proyecto también. La manera en la que participan los trabajadores o los vinculados al equipo en la toma de decisiones también es algo interesante de mirar. Cuán integrados están los colaboradores en la toma de decisiones, cuán escuchadas son sus voces. ¿Nuestra gestión es abierta a la mirada de quienes trabajan con nosotros o no? La capacidad que tiene el negocio, el emprendimiento para crear empleo también es un indicador social. Eh, Muchos emprendimientos pueden mostrar capacidad de crear empleo si el negocio crece, ya sea directamente por contratación directa de empleados o indirectamente porque un mayor volumen de operaciones puede requerir, por ejemplo, más compras a proveedores y ese proveedor sí utiliza mucha mano de obra y entonces hacia atrás el impacto genera empleo. Y eso es un aliciente para recibir financiamiento o apoyo de diferentes entidades y organismos. Entonces poder generar ese indicador, que es sencillo, es solo una diferencia de cuántos empleados había al inicio de periodo o en un nivel X de operaciones o frente a un nivel anterior menor, cuántos empleados se van incorporando a medida que se crece, me muestra esa capacidad de generación de empleo, que es un indicador social, ¿sí? También cuestiones referidas a diversidad e inclusión, de qué manera el emprendimiento considera esos aspectos a la hora de contratar empleados o de contratar proveedores, o en otras acciones. Es importante también poder medir ese impacto hoy en día. Como vamos viendo,
claramente el impacto social tiene mucho que ver con los valores que tiene nuestro negocio, ¿no? Y también el impacto ambiental, por ejemplo, la gestión de residuos, si se realiza un manejo integral de residuos que incorpore prácticas de reducción, de reutilización, de reciclaje, ya sea de papel, plástico, vidrio, metal, recursos orgánicos, residuos, perdón, orgánicos u otros, al interior del emprendimiento o en la cadena de proveedores, ¿no? Si se incorporan prácticas, se generan beneficios ambientales, sociales y económicos también, ¿no? Eh, es importante también que podamos medir esas acciones que estamos haciendo en pos del cuidado ambiental. La cantidad de residuos, por ejemplo, que se generan en kilos o en porcentaje o el porcentaje de residuos que reciclamos, si recicláramos por tipo de residuo, ¿no? De papel se genera tantos kilos de papel y puedo evaluar, puedo ir midiendo en el tiempo y decir, bueno, estamos generando cada vez menos papel porque tenemos un objetivo de disminución del uso de papel y vamos midiendo los kilos que vamos generando mes a mes y vemos que la política de gestión de residuos está impactando, ¿sí? Entonces, todos estos indicadores sirven para comparar en el tiempo y evaluar la mejora en la gestión. Lo mismo con el uso de recursos, ya sea energía eléctrica, agua, leña. Si se utiliza demasiado de algún recurso crítico, es importante pensar en acciones que minimicen ese uso. Y también para demostrar que no se están desperdiciando recursos o que el desperdicio es mínimo, es necesario medir el uso para poder generar el indicador que nos informe cómo va evolucionando ese uso a lo largo del tiempo. Bueno, como vemos, algunas métricas, algunos indicadores son generales y nos van a hablar sobre la evolución del negocio en términos macro, pero también tenemos que ver si esas métricas nos sirven para medir el cumplimiento de los objetivos o si debemos generar otras. Por ejemplo, supongamos que nuestro emprendimiento es una panadería, repostería, y que el objetivo del año es lograr que la compra promedio por cliente aumente en valor un 50%. Es decir, yo sé que hoy los clientes compran por un monto de promedio de 900 pesos y yo quisiera llevar ese monto un 50% más. Entonces, la medida que necesito para corroborar el cumplimiento del objetivo es el ticket promedio. Esa es la métrica con la cual voy a saber si lo cumplo o no lo cumplo. Entonces, ¿cómo se calcula el ticket promedio? El monto de las ventas del periodo que analice, la semana, el mes, el año, dividido la cantidad de ventas que se hicieron en ese periodo. O sea, el monto en pesos dividido la cantidad de tickets. Claramente tengo que anotar todas las ventas para construir ese indicador. Se tiene que registrar los montos de cada venta y no puedo agrupar ventas porque si no, no voy a poder sacar bien ese promedio, ¿sí? Es decir, no puedo, hago 3 tickets juntos y anoto uno solo por el monto de los 3. No porque eso me va a afectar el promedio. Entonces, teniendo claro el objetivo, identifico la métrica que me va a permitir evaluar si se cumplió o no se cumplió. Si, por ejemplo, tuviera otro objetivo que fuera de tránsito web y conversión de los clientes, entonces las métricas serán otras. Puedo pensar en cuántas personas visitan la página web, si el objetivo tiene que ver con el tránsito, cuántas personas la visitan. Si el objetivo tiene que ver con la conversión, entonces buscaré la tasa de conversión, que nos dice cuántas personas realizaron alguna acción, ¿no? Por ejemplo, si entraban a una landing page y mi objetivo era capturar mails, bueno, ¿cuántos de los que entraron dejaron su mail? ¿Cuántos de los que entraron a la tienda realizaron efectivamente una compra? Bueno, ahí voy a saber cómo se está convirtiendo en acción el tránsito de esas personas, de esos visitantes.
Por lo tanto, necesito ese indicador, esa métrica que no la había mencionado antes, que no era ventas, que no era costos fijos, ¿no? Y esto lo que nos dice es que si bien hay indicadores básicos, yo tengo que pensar al momento en el que me planteo los objetivos, sea cual sea, desde crecer en ventas un 100% hasta bajar los costos un 20%, pasando por mejorar la tasa de conversión de ventas de la web en un 60%, como también potenciar mi rol o ampliar el equipo de trabajo de manera eficiente. Son objetivos para los cuales podemos generar indicadores de cumplimiento. Entonces, preguntarnos, ¿cómo lo mido? Si no es posible medirse cuantitativamente, quizás se puede medir cualitativamente, ¿sí? Generando escalas de satisfacción, ¿no? Por ejemplo, que vayan de muy poco a mucho, o a sobresaliente o excelente. Bueno, se generan otros indicadores de otra manera, los indicadores cualitativos, pero más allá de la complejidad en la medición, que puede ser mayor o menor, bien vale hacer el esfuerzo para generar los indicadores que se convierten en nuestro tablero de comando de esta nave que nos lleva a vivir la vida que queremos vivir y que es nuestro emprendimiento. Así que pensemos qué objetivos queremos y cómo vamos a medir esos objetivos. Como vemos, cualquier indicador que usemos nos va a dar información muy valiosa siempre que los analicemos. No es cuestión de recopilar datos y números y no hacer nada con eso. Hay que generar el indicador y hay que analizarlo en relación a otros indicadores, analizarlo en relación al contexto, analizarlo en relación al plan que teníamos para alcanzar esos objetivos. Y en la medida en que incorporamos los indicadores, año a año vamos pudiendo ver la evolución del negocio. Si sostenemos la toma de datos y el análisis con frecuencia, entonces vamos a ir viendo cómo evoluciona el negocio, cuáles son los resultados de los planes, cuál es el camino hacia la consecución de los objetivos, cómo estamos yendo por ese camino. Para eso también sirve mucho ir haciendo análisis parciales de las métricas. Es decir, si tengo objetivos anuales, hacer trimestralmente un análisis de los resultados que se van obteniendo. Eso me va mostrando la tendencia de ese camino y también me da la posibilidad de introducir cambios en la estrategia si es necesario porque no se están obteniendo los resultados esperados, ¿no? Siempre también teniendo en cuenta que a todas las estrategias hay que darles tiempo. Por eso la planificación es importante para no exigir resultados en los momentos en los cuales todavía no son adecuados para exigir esos resultados. Pero bueno, las métricas, los indicadores nos van dando la información y por eso es importante llevarlos a la práctica. Y para poder obtener esos indicadores es necesario llevar registros. Por eso es importante que nos planteemos cómo vamos a medir los objetivos, porque si eso lo pensamos cuando ya iniciamos la estrategia y cuando ya estamos llevando a cabo los planes, es posible que se nos pierda información y que después no podamos recuperar información para el indicador. Por eso hay que pensarlo antes y desde el momento cero ya ir recopilando la información día a día que sea necesaria. Bueno, en la descripción del video puedes descargar un archivo para que evalúes si estás generando los registros necesarios para medir el desempeño de tu negocio y el cumplimiento de tus objetivos. Gracias por acompañarme hasta acá. Hasta el próximo Microcosmos de Gestión. Haz clic en la campanita y suscríbete a mi canal para enterarte cuando subo más contenido.